Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos en este día. Venimos hablando sobre la fe. ¿Por qué estamos hablando sobre este tema? Si ustedes recuerdan, ya hace un poco de tiempo atrás, varias semanas, que venimos hablando sobre el hecho de conquistar las promesas de Dios. Y la fe es vital y es la forma en la cual pues, nosotros logramos que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Hoy le he titulado al mensaje: al confesar la palabra, creas tu escudo espiritual. Al confesar la palabra, creas tu escudo espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuche bien. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno se apagan con el escudo de la fe. Si conoces la palabra de Dios y la crees, se formará un escudo espiritual que precisamente apagará todos los dardos de fuego del enemigo. Las palabras que hablas producen el escudo que te rodea, ya sea de fe o ya sea de temor. La Escritura nos enseña que la fe proviene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y lo que abunda en el corazón es lo que se expresa por la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que al hablar la palabra de Dios, estamos afirmando nuestra fe y declarando su verdad, lo cual fortalece nuestra confianza en Dios y en su protección. Veamos tres referencias más. La primera, en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 24 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí vemos la conexión entre el corazón y lo que se habla. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo subraya que hablar lo que creemos es una expresión de fe activa. Así que cuando declaramos con nuestra boca las promesas y las verdades de Dios, nos alineamos con su voluntad y resistimos al enemigo y nos protegemos espiritualmente. Se crea el escudo de la fe. Ese proceso refuerza este escudo espiritual porque está fundamentado en la fe y en el poder de la palabra viva de Dios. Así como el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno, el escudo de la duda, en vez de la fe, cuando tenemos duda de lo que pudiera venir, el escudo de la duda apaga todas las bendiciones de Dios. Las palabras de temor que una persona pudiera estar pronunciando producen que aquellas cosas de las cuales se está hablando y se está teniendo temor sucedan en su vida. Ese escudo, el escudo que cada persona tiene, se fortalece o se debilita con las palabras que se hablan. Recomendación: confesar la palabra de Dios hasta que se convierta
en parte de tu ser interior. Aquí viene la importancia entonces de hablar la palabra de Dios. Hemos visto la relación entre el corazón, lo que hay en el corazón, y de lo que abunda en el corazón va a hablar la boca. Entonces, la confesión es vital, es importante para que se haga realidad, en este caso, la interiorización de la palabra de Dios. Las palabras que salen de tu boca tienen más efectos en tu espíritu que las palabras de los demás. Al hablar la promesa con tu boca, implantas esa promesa en tu espíritu. Tienes que hacerlo con esa intención. Tienes que poner a trabajar tu corazón. No se trata de que vas a hablar por hablar, sino que se trata de que vas a poner a tu corazón a trabajar, a estar en conexión con lo que debes de estar diciendo. La boca al corazón y el corazón a la boca. Cuando tú lo haces, cuando tú confiesas la palabra y la repites, llega un momento en que se vuelve parte de ti. La fe en la palabra de Dios viene al escucharte a ti mismo decir lo que Dios dijo, porque es fe no en tu palabra, no es fe en lo que a ti te parece, es fe en la palabra de Dios. La fe en el diablo viene al escucharte a ti mismo decir lo que el diablo dijo. Tú pudieras estar hablando y lo que estás hablando es algo que Dios dijo o es algo que el diablo dijo. Y si es algo que ninguno de los dos dijo y tú dijiste, bueno, ¿para dónde se está inclinando la balanza? Nuestra victoria, ¿dónde está? Como hijos de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice así: todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si la fe es la victoria, entonces, que vence al mundo, entonces la victoria viene por la fe en la palabra de Dios que permanece en ti. Obviamente, que está interiorizada en tu corazón. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, tienes fe. Si la palabra de Dios no está interiorizada, no está permaneciendo en ti, no hay fe. La fe es la sustancia, la cual debe ser liberada, y eso tiene que ver con confesarla y actuar acorde a ello. Para liberar la sustancia, debes entonces hablarse la palabra de Dios. Veamos una situación cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús que les aumente la fe. Y Jesús dijo: si tuvieran fe como semilla. El versículo está en Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a leerlo. Dice así: si tuviere fe como un grano de mostaza, es decir, como semilla, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, en este versículo, cuando los discípulos le dicen al Señor, un poco antes de que la fe de ellos quieren que será aumentada, Jesús les dice: si tuvieran fe como semilla de mostaza. Ahora, aquí la palabra mostaza nos ha desviado un poco la interpretación de este versículo y nos hemos perdido en esa palabra mostaza. Si Jesús hubiera estado en otro país, hubiera dicho: si tuviera fe como una semilla de frijol. O si hubiera estado en otro país, hubiera dicho: si tuviera fe como una semilla de arroz. Jesús no estaba hablando realmente del tamaño de la semilla. Sí, todo el mundo infiere que tiene que ver con el tamaño, pero es una interpretación lo del tamaño. Yo les propongo otra interpretación: la fe como semilla, que bien pudo haber sido semilla de algodón, semilla de frijol, semilla de lo que sea. Simplemente Jesús comparó a la fe con una semilla, cualquiera que sea.
Seguramente que la semilla de mostaza estaba en el contexto de los discípulos en Israel. Mientras él caminaba, tal vez era muy común ver las plantas de mostaza. Entonces Jesús simplemente les dijo, si tuvieran fe como semilla de mostaza. Así que la interpretación que yo le voy a proponer a usted es la fe como semilla. La fe como semilla significa la fe que estás dispuesta, así como la semilla se hace, plantarla. Es decir, la fe funciona como una semilla, en este caso de mostaza, que puede ser cualquier otro tipo de semilla, ¿verdad? Que estamos ya en conexión con esta interpretación. Es decir, la fe es como una semilla, que así como la semilla se planta para que crezca, también la fe. La fe tiene que plantarse. Solo funcionará si se planta, igual que una semilla. Y así como la semilla se multiplica, la fe de igual manera se multiplica solo si primeramente se planta. Para plantar la fe, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque la fe es como semilla. ¿No? Para plantar la fe, lo que hay que hacer es pronunciar la palabra de Dios. Y pues precisamente eso es lo que le dice en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, y después le dice, diréis, o sea, fe, palabra hablada, diréis a este monte. Y el monte es la situación a la cual se le va a decir con la fe qué es lo que se requiere. Diréis a este monte. Si tú tienes un problema económico, entonces tú puedes usar este ejemplo. Diréis al problema económico. Diréis al monte sería diréis al problema económico. Y aquí dice, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Así que para plantar la fe se debe de pronunciarla con la boca. Si tuvieras fe como semilla, dirías las palabras. ¿Cuáles son las palabras que son las que necesitas y tú quieres que se digan conforme a la voluntad de Dios y a su palabra? No puedes ir en contra de la voluntad de Dios, no puedes agregar todo lo que tú quieras. Si dices que no puedes perdonar, obviamente que es palabra de Dios que tú perdones. Entonces puedes usar la fe diciéndole a la falta de perdón, porque si no puedes perdonar de falta de perdón, dile al monte, o sea, dile a la falta de perdón. ¿Qué le vas a decir? Bueno, una cosa que le puedes decir es, sal de mi vida, sal de mi mente, sal de mi cuerpo, de todo mi ser, y fuera, sales ahora en el nombre de Jesús. Así que la semilla es la sustancia de lo que deseas, porque la fe es la sustancia. Pero Jesús dijo la fe como semilla. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, la fe como semilla de mostaza, bueno, o semilla de lo que sea. Si dices que no puedes perdonar, entonces puedes usar la fe y hablarle a la falta de perdón. Y así puedes hablarle a diferentes situaciones en tu vida. Si es una enfermedad, tú entonces le tienes que decir a la enfermedad, tiene que tener un nombre esa enfermedad. Si es presión alta, entonces tú le dices, presión alta, sal fuera. Eso es lo que puedes decirle. Sal fuera de mi vida. Él da tus razones por lo cual tú dices eso. Porque ya Jesús llevó la enfermedad. Ya Jesús llevó la presión alta por mí. Así que yo recibo salud y sanidad y presión alta fuera. Y lo dices con convicción. ¿Sabes que eso es palabra de Dios? ¿Sí? Ahora tú lo estás plantando la semilla. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, dice, nada os será imposible. Así que lo que deseas lo dices conforme a la palabra de Dios. Jesús dijo que las cosas iban a funcionar, que te obedecería. En el caso del monte, quitarse el monte y plantarse en otro lugar, el monte obedecería. De igual manera, la enfermedad tiene que obedecer y salir. De igual manera, el problema tiene que
resolverse. Ahora, esta es una fe activa, no es una fe pasiva, simplemente sin tú simplemente solamente hablar. No, tú tienes que hacer, tú tienes que moverte, tú tienes que cambiar tal vez tus hábitos alimenticios. Tú tienes que hacer lo que humanamente tienes que hacer para corregir la situación, al mismo tiempo de que tú estás hablando y confesando la palabra de Dios. No te preguntes si Dios quiere sanarte o no sanarte. Ya Dios ha querido sanarte, quiso sanarte, ya lo hizo en la cruz hace 2000 años atrás en Cristo Jesús, si tú eres hijo de Dios. Esta es una promesa del nuevo pacto para ti. Es una bendición que tú la debes de tomar. Cuando la gente dice cosas, habla y dice cosas, está plantando semillas que crecen y se hacen realidad. ¿Y cómo se hacen realidad? Bueno, haciendo las cosas que estamos creyendo para que se manifiesten. Cuando la gente habla de sus temores, es decir, tiene fe en los temores, una fe negativa, entonces vendrán las cosas que no quisieran que viniesen, porque eso es lo que están ellos hablando con su boca. Le dicen a la montaña, montaña, tú eres muy grande y me vas a caer encima. Y si están hablando de eso frecuentemente, pues eso es lo que va a suceder. ¿Tienes tú una fe como semilla? ¿Tienes esa fe? Si tienes fe como semilla, no necesariamente, es importante aclarar, no necesariamente significa que mañana tendrás una cosecha de un día para otro o al instante. Pudiera ser. Sería fe más milagros. Pero la fe generalmente es más lenta porque se requiere un proceso, se requiere un tiempo para cosechar. Por lo cual, si siembras hoy la palabra hablada y no la quites mañana diciendo que no funcionó. Alguien puede decir, ya lo he dicho 15 veces y han pasado 15 días y no ha sucedido. No funciona para mí. Es muy usual tener esa experiencia. Lo que tal vez está pasando es que no se tiene la fe que está en el corazón. Pero si lo siguen diciendo, aún así producirá fe en el interior a su momento, a su tiempo. Si lo siguen declarando, es la palabra hablada la que funciona. Y esto hace que tú tengas un escudo espiritual. Conforme lo practicas y conforme tú aprendes más de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, y tú haces el trabajo de que esté en tu corazón y comienzas a hablarla, comienzas a decir la palabra de Dios, entonces te van a ocurrir las buenas cosas que Dios quiere que te ocurran en tu vida. Pero tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. No puede haber algo contrastante de que tú dices lo que te conviene, pero no obedeces a Dios. Tú dices lo que quieres de bueno para ti, pero no tienes adoración de intimidad con Dios. No, aquí estamos basándonos en el hecho de que tú eres un cristiano que se congrega fielmente en su iglesia. Tú eres un cristiano que tiene adoración diaria para con Dios. Que es un cristiano que sabe estar en el trono de Dios. Es un cristiano que está cerrando sus puertas todos los días. Y si eso estás haciendo y haces esto, lo practicas, entonces tendrás la bendición del Señor en aquello que tú quieres realmente ser bendecido. Lo necesitas y lo has buscado. Así que al confesar la palabra del Señor para ti, que son las promesas del nuevo pacto, vas a crear un escudo espiritual para deshacer los dardos de fuego del maligno. Matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Conseguimos las promesas que el Señor ganó para nosotros,
en el nuevo pacto y hacemos que las armas de Satanás no le funcionen. Requiere práctica, requiere enfoque, requiere dedicación, requiere consagración. No es varita mágica, requiere trabajo, requiere esfuerzo, pero es el plan de Dios para nosotros, sus hijos, que crezcamos y avancemos y corramos la carrera de la fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos bendices en este día, Señor. En nosotros, Señor Dios, queremos ponerla en práctica para confesarla, lo que tú nos has dicho, confesar tu palabra en nuestras vidas y hacer que se haga realidad. De esa manera, Señor Dios, usaremos la fe como semilla, hablando tu palabra, creyendo en el corazón hasta que se haga realidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de conocer esta gran noticia de lo que debemos de hacer como hijos de Dios en el caminar que tenemos contigo y en este mundo. Toda la gloria y la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.